Y si te dijera que la raíz de muchos de tus desbalances como hormonales, emocionales, digestivos, de metabolismo y de tu inmunidad tuvieran que ver con un desorden en las bacterias que hay en tus intestinos? Así que hoy voy a mostrarte la conexión entre tu intestino y los desbalances de salud y cómo ignorarlo puede afectarte a largo plazo, pero también cómo pequeñas acciones pueden transformar mucho en ti. Lo cierto es que cada vez más estudios confirman que casi todo lo que sentimos, desde la fatiga y la ansiedad hasta problemas digestivos, hormonales, inflamatorios o hasta de piel, su origen se encuentra en el tipo de bacterias que habitan en nuestros intestinos. Seguro que has comido algo pesado y de repente te ha dado un dolor de cabeza y al mismo tiempo una pesadez digestiva y piensas, ¿será posible cabeza, estómago, estómago, cabeza? Y es precisamente la conexión que hay entre nuestro eje intestino-cerebro en acción y ahí empieza todo. Y aunque hemos normalizado convivir con síntomas molestos que nos bajan muchísimo el ánimo, pueden ser avisos de que tu intestino presenta un desbalance en tus bacterias. ¿Y quién no tiene síntomas digestivos con episodios en los que muchas veces nos hace terminar revolcándonos del dolor? Bueno, todo esto que te sucede tiene que ver en cómo tus bacterias intestinales afectan al eje intestino-cerebro y su conexión directa. Pero además hay mucho más relacionado a síntomas en tu cuerpo a partir de lo que sucede aquí. Por eso hoy nos enfocaremos en los puntos más cruciales a los que debemos prestar atención y verás cómo todo está conectado al ecosistema que habita en tu pancita. Aunque este tema es hoy mucho más común en la ciencia, nosotros no lo teníamos así de claro, o por lo menos yo ni sabía que un síntoma de cualquier tipo podría en serio estar conectado a las bacterias que habitan en mi intestino. Y obvio que sin saber esto, ¿cómo pensaríamos en arreglarlo? Así que cada vez que sientas un dolor o molestia, piensa que tu ecosistema de bacterias intestinales están desbalanceados. Y lo primero que hay que hacer es empezar por tenerlo siempre presente antes de buscar soluciones por otros caminos. Aunque parezca increíble, los estudios nos muestran que tu intestino no es solo un tubo por donde pasa la comida. Allí existe todo un ecosistema completo lleno de vida microscópica que regula desde tu digestión, metabolismo, absorción de nutrientes, defensas y hasta tus hormonas. ¿No es una locura esto? Y todos estos procesos suceden a partir de unas bacterias que habitan allí que conforman lo que la ciencia nombró como tu microbiota intestinal. Pero lo más loco es que dependiendo de la calidad de bacterias que están conviviendo allí, se sabrá la calidad de tus pensamientos, ya que si el tipo de bacterias que crecemos son más negativas que positivas, estas enviarán señales a tu cerebro a través de los nervios. Y cuando la microbiota está dañada, la mayoría de estos pensamientos los produces negativos. Pues sí, tu intestino y tu cerebro están más conectados de lo que imaginas. Cuando las bacterias positivas tienen el control, tu microbiota está equilibrada, todo fluye y no hay síntomas de nada, solo bienestar y balance. ¿Quién no quiere vivir así, no? Pero cuando se desequilibra, ocurre lo que la ciencia llama disbiosis intestinal, y ahí aparecen los síntomas que muchos normalizamos y decimos, bueno, ya me acostumbré a sentirme mal y quizás sea el precio a pagar por la vejez. Pero resulta que no hay que normalizarlo. Y es que yo pensaba lo mismo. Me había rendido a la idea de que llegar a la vejez con dolencias y con quejas era lo normal. Y te confieso que incluso más joven que ahora, sufrí de muchas cosas durante años y jamás pensé que la raíz estaría en mi microbiota intestinal. Y lo más sorprendente que descubrí es que si la reparas a tiempo, todo puede volver a fluir sin lidiar con síntomas, solo bienestar y balance. Pero ¿cómo supe que este era el camino para solucionarlo todo o casi todo? La verdad es que no me quedó de otra opción que interesarme por mi salud y tomar las riendas de mi vida. Y lo que aprendí cambió todo. Y por eso hoy quiero compartirte lo que descubrí, cómo la calidad de tu microbiota mantiene en balance y de pie todo en tu vida. Y lo más increíble es que cuando la regeneré, hace unos años atrás, mis síntomas desaparecieron. Y créeme que los tuyos también podrían mejorar muchísimo si te das la oportunidad de hacerlo distinto a partir de esta información que sé que es un poco diferente, pero real. Esta comunidad de bacterias que vive en tu microbiota intestinal es súper poderosa. Imagínate que se ha sabido que viven hasta 2000 especies distintas y cada una puede afectar cosas diferentes en tu cuerpo, pero todo dependerá de la calidad de nutrientes con los que las alimentas y de las toxinas que pones tanto por la boca como por la piel. Y ahora
Vamos a lo que dice la ciencia. Una revisión publicada en Frontiers in Endocrinology mostró que la disbiosis intestinal, esa alteración del equilibrio intestinal causada por quizás una dieta pobre o intoxicaciones o exceso de medicación, afecta directamente el metabolismo de la glucosa y aumenta el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y si nos ponemos a pensar en cómo comemos hoy y en cuántas personas dependen de fármacos sintéticos cada día, ya podremos ir imaginando por qué es que hay tanta disbiosis intestinal en el mundo. Lo curioso es que si estas mismas personas aprendieran a alimentarse estratégicamente, posiblemente muchos de estos síntomas mejorarían de raíz. Otro metaanálisis publicado en Frontiers in Neuroscience encontró un patrón muy claro. Las personas con ansiedad y depresión tenían menos bacterias protectoras como Lactobacillus y Bifidobacterium, y más de las especies proinflamatorias que alteran el sistema nervioso y debilitan la barrera intestinal. Y resulta que esa barrera debilitada permite que hongos como el Candida albicans se proliferen. Y cuando esto ocurre, todo se complica. Te cuesta bajar de peso, te haces adicto al azúcar, produces más cortisol, es decir, más estrés, y entre más cortisol, más ansiedad, más inflamación y más sobrepeso. Investigaciones publicadas en el Journal of Agricultural and Food Chemistry del 2005 mostraron que un intestino en desequilibrio favorece el crecimiento de Candida albicans, generando inflamación y permeabilidad intestinal. Cuando eso pasa, moléculas que deberían quedarse dentro del intestino pasan al torrente sanguíneo, generando acidez silenciosa que incluso puede llegar al cerebro, alterando serotonina y dopamina. Y escucha esto porque es increíble. Ese fenómeno se conoce como intestino permeable y está detrás de una larga lista de problemas físicos y emocionales. Y aunque todo esto suena abrumador, hay algo fascinante detrás. Al restaurar tu microbiota intestinal, tu cuerpo recuerda cómo volver a su equilibrio natural. La mente se calma, la inflamación baja y la energía cambia por completo. Otro estudio reciente de Frontiers in Endocrinology, titulado Microbiota intestinal y terapia para la obesidad y la diabetes tipo 2, confirmó que los cambios negativos en la composición bacteriana de la disbiosis están ligados a obesidad, diabetes tipo 2, depresión, desmineralización ósea, enfermedades cardiovasculares, malnutrición, autismo e incluso algunos tipos de cáncer. Esto explica por qué un intestino desequilibrado puede afectar tu humor, tus ciclos menstruales, tu apetito e incluso hasta la fertilidad. Y más impresionante aún, más del 80% de tu sistema inmunológico vive aquí, en tu intestino. Cuando ese ecosistema se desequilibra, aparecen alergias, intolerancias, inflamación crónica, dolor, sobrepeso y muchas de las enfermedades que ya te he nombrado, y muchas de las que también hoy consideramos como modernas. Te enseño un ejemplo muy cotidiano que seguramente te ha pasado. ¿Recuerdas que has comido algún bizcocho en panaderías o algún sitio en la calle y enseguida te sientes inflamado o notas un exceso de producción de moco en la garganta o en la nariz? Eso no es casualidad, es tu microbiota reaccionando. Y lo curioso es que a menudo después de eso, muchas personas terminan con un cuadro gripal o alérgico porque las bacterias intestinales y respiratorias están altamente conectadas. Pero para hacerlo aún más claro, imagina tu intestino como una ciudad completa. Cuando las bacterias buenas gobiernan, hay orden, energía y bienestar. Pero cuando las malas toman el control, el caos se apodera de todo. Estudios reportados en Frontiers in Immunology del 2020 confirman que cuando la microbiota se desequilibra, pueden aparecer alergias, inflamación crónica, intolerancias, fibromialgias, dolor de todo tipo y una vez más el sobrepeso. Pero antes de salir de estos estudios y antes de pasar a las herramientas, hay algo que necesitas tener claro. La ciencia ya sabe que todas las enfermedades gastrointestinales están directamente relacionadas con alteraciones de la microbiota. Por ejemplo, en el síndrome del intestino irritable conocido como SII, los cambios en la composición bacteriana afectan la motilidad y la sensibilidad intestinal. En la enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn o colitis ulcerosa, se observa una clara disminución de bacterias antiinflamatorias y aumento de patógenos como Escherichia coli. También el uso prolongado de antibióticos se ha conocido que destruye la microbiota protectora, y todo esto con el tiempo puede desembocar en cáncer colorectal asociado a bacterias proinflamatorias. Pero ahora enfoquémonos en lo que sí puedes hacer para restaurar el equilibrio de tu microbiota, que fue lo que a mí me funcionó. Lo primero es que necesitas más bacterias buenas, y eso viene de
tu responsabilidad de la ingesta de frutas, vegetales, fibra y agua con buena carga electrolítica, pero también de algo esencial: hierbas y plantas. Suplementos naturales de herbolaria que limpian, nutren y ordenan tu ecosistema interno, reducen el cortisol, nuestro enemigo número 1, y fortalecen tu sistema inmunológico. Así que tus dos metas principales serán reparar tu microbiota y fortalecer tus defensas. Y entre todas las plantas que existen, hay algunas que marcaron mi historia personal de sanación. Las más efectivas y las que la ciencia moderna ya confirma que equilibran tu microbiota de una forma única gracias a sus principios activos naturales son unas conocidas como el ajenjo, conocido por sus propiedades antimicrobianas, antifúngicas y antiparasitarias. Estudios recientes como el publicado en Frontiers in Pharmacology del 2021 muestran que el ajenjo puede modular la microbiota intestinal, eliminando bacterias potencialmente problemáticas y favoreciendo el equilibrio general. Esto significa que ayuda a proteger las bacterias buenas, esenciales para la digestión, la producción de ciertas vitaminas y la regulación del sistema inmunológico. La segunda es el nogal negro. Su cáscara contiene compuestos como juglona y ácido acelaico con propiedades antibacterianas y antioxidantes. Un estudio publicado en The Journal of Nutrition del 2018 titulado Black Walnut Consumption Alters the Gastrointestinal Microbiota encontró que su consumo aumenta bacterias beneficiosas productoras de ácidos grasos de cadena corta y reduce bacterias proinflamatorias. Esto no solo protege el intestino, sino que también ayuda a reducir la inflamación sistémica y mejora el metabolismo. Y el tercero es el famoso palo de arco, que funciona como un modulador natural de tu intestino. Lo interesante es que inhibe las bacterias problemáticas sin tocar las buenas, así que protege todo el ecosistema intestinal mientras limpia lo que no sirve. Por ejemplo, un estudio del Journal of Agriculture and Food Chemistry del 2005 mostró que algunos compuestos de su corteza interna, ya que el palo de arco es un árbol, inhiben el Clostridium, una bacteria que genera inflamación y desequilibra tu intestino. El palo de arco también ayuda a mantener la Candida albicans bajo control. Es ampliamente conocido por eliminar este potente hongo. Y algo que te va a sorprender es que investigaciones preliminares sugieren que algunos de sus compuestos pueden reducir células tumorales en ciertos tipos de cáncer sin afectar a las células sanas. Y recuerda que cada síntoma que manifiestas es una señal de tu cuerpo. No la ignores. No es un castigo ni tampoco mala suerte. Simplemente es un aviso de que algo necesita atención real en tu vida. Restaurar tu intestino te asegura recuperar bienestar integral, digestivo, emocional y metabólico, y eso equivale a asegurar tu salud a largo plazo e incluso a retrasar tu envejecimiento, pero eso lo hablaremos en otro video. Y si tienes adolescentes en casa, invítalos a escuchar esto. Entender la microbiota intestinal desde jóvenes puede cambiar su relación con la salud y te lo agradecerán con los años. Ahora quiero saber, ¿tú sabías todo esto sobre cómo tu microbiota afecta a tu vida? Yo siento que aún hay mucho por descubrir y te prometo traer información al día, siempre basada en ciencia. Y si te interesa cuidar de tu salud de forma natural y seguir aprendiendo sobre estos y muchos otros temas, incluyendo la herbolaria como herramienta estratégica, suscríbete al canal. Espero que hayas disfrutado este video y que hayas aprendido cosas nuevas. Y gracias a Juan Galavisi y Natasha Ponce, mis editores, por hacer posible que este contenido esté hoy aquí para ti. Y de nuevo, gracias por ver, estar, aprender y apoyar este trabajo de salud y ciencia desde lo natural y lo verdadero. Un enorme abrazo y nos vemos muy pronto.